Bueno, vamos entonces a empezar el tema de glucogenosis. Voy a apagar mi cámara para mayor eficiencia del internet. Comparto la pantalla. Por favor, señora Martínez, me dice si está viendo la pantalla. Sí, profe, se está viendo la pantalla. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar a ver un grupo de enfermedades que está relacionada con el metabolismo de los carbohidratos. Ese grupo de enfermedades específicamente tiene que ver con los depósitos de carbohidratos, o sea, de glucosa. Recordemos que esos depósitos son el glucógeno. Más conocidas estas enfermedades como la sigla en inglés, enfermedades de depósito del glucógeno, glucógeno store disease. Bueno, para poder entender estas enfermedades tenemos que entrar un poquito a recordar lo que es la glucogenosis. Lo vamos a hacer rápidamente. Entonces recordemos que nosotros necesitamos tener una homeostasis calórica de la glucosa a nivel sanguíneo, ya que tenemos algunos órganos que son glucodependientes o algunas células, como por ejemplo el cerebro o los glóbulos rojos. Esa homeostasis calórica va a estar mediada por hormonas como la insulina y el glucagón. Recordemos que la insulina va a estar encargada de ayudarnos olvidé decir una cosa muy importante, es que esas eh, hormonas se sintetizan o se producen en el páncreas y van a ser sensibles la insulina a los niveles altos de glucosa y el glucagón a los niveles bajos de glucosa. De tal manera que cuando nosotros tenemos una hiperglicemia o un aumento de esa homeostasis calórica, entonces ella le avisa a la célula para que empecemos a guardar, es decir, es como la ahorradora. Mientras que el glucagón está detectando cuando están bajos, entonces dirige el metabolismo hacia estimular que saque de esas reservas que están en forma de glucógeno. Es decir, que es como la gastadora. En ese sentido, recordemos que en todas las células hay glucógeno, pero realmente hay muy poco. Los órganos que más glucógeno tiene o los principales depósitos de glucógeno son entonces el hígado y el músculo. Normalmente cuando estamos por ejemplo, en el ayuno, en uno de los ayunos que diariamente hacemos, que es el ayuno nocturno, nosotros esos depósitos de glucógeno que estamos tomando, incluso cuando tenemos un ayuno temprano, son los depósitos que tenemos en el hígado. Pero esos depósitos se gastan. También tenemos que recordar que cuando nosotros necesitamos para un evento drástico, salimos corriendo, tenemos un susto, algún evento y necesitamos energía rápidamente, la vamos a obtener del músculo. El glucógeno, entonces, esta molécula, ¿cierto? Se va a acumular de tal manera en una estructura que permita tener muchas moléculas en un pequeño espacio. Fíjense, esto que ven ustedes aquí son unidades de glucógeno, ¿cierto? Vamos a tener unas que son como las hebras principales y unas que van a ir ramificando. Todos estos van a ser moléculas de glucosas que están unidas por enlace 1,2, como lo vamos a ver más adelante, y sus ramificaciones por enlace 1,6. Para producir ese glucógeno se necesita una glucogenina, que es la proteína
que va a ser el cebador, el primer, donde se van a unir las primeras unidades. Esta molécula va a estar constantemente armándose y desarmándose de acuerdo a las necesidades del organismo. La estructura del glucógeno va a ser diferente cuando está en el hígado o cuando está en el músculo. En el músculo lo conocemos como partículas betas, que son más esféricas, mientras que en el hígado van a ser partículas alfa, que son como rosetas. La diferencia de eso básicamente es como en esa disposición o en esa facilidad de la célula de obtener esas fuentes de glucosa en sus glicosomas. Entonces aquí vemos la estructura, esto es una estructura real, ¿cierto? Aquí vemos entonces cómo tenemos una línea primaria o central, como estas que vemos acá, que están formadas por enlace 1,4 y sus ramificaciones que están por enlace 1,6. Recordemos que van a haber unos extremos reductores y otros extremos no reductores, y esos son los que van a permitir que se peguen o se despeguen esas unidades de glucosa. El metabolismo del glucógeno, su síntesis y degradación van a estar acopladas, no va a ser única y exclusivamente con el glucógeno, como todo en el metabolismo, sino que va a estar mediado por muchas otras funciones, como por ejemplo los transportadores de glucosa. Tenemos principalmente en el hígado es el GLUT2, al igual que en los riñones. Y una vez entra esta glucosa, recordemos que la glucosa se debe fosforilar para que por este transportador, que es un transporte facilitado, pero por el que puede transitar libremente la glucosa. Entonces, por esa razón, tenemos una sistemática que nos permite entonces fosforilarlo para que no se salga. También tenemos que recordar que por esos transportadores, la sigla es GLUT, transportador de glucosa, pero esos transportadores realmente son algunos de ellos para otros monosacáridos, como es la galactosa. Muy bien, una vez entonces se entra, cumple sus funciones metabólicas, se va hacia la glucólisis, se va hacia los diferentes destinos. Tenemos esa homeostasis completada. Entonces recuerden que el organismo biológicamente, evolutivamente, estamos hechos para no desperdiciar nada. Entonces ahí es donde viene la síntesis de glucógeno, porque esos excesos de glucosa, ¿cierto? Los primeros depósitos que vamos a llenar son de glucógeno. Una vez estén llenos, lo podemos guardar en forma de grasa, pero no viene aquí al caso. Entonces esa glucosa 6-fosfato, ¿cierto? Necesitamos entonces cambiarla. No vamos a ver el detalle, todo el detalle de la síntesis y de degradación, pero es para ubicarlos un poquito en lo que vamos a hablar en este grupo de enfermedades, que son las glucogenosis relacionadas con el glucógeno. Entonces aquí podemos decir que van a haber una serie de enzimas que van a permitir que pueda sintetizarse ese glucógeno. Para que pueda hacerlo entonces y unirse esa glucosa a ese primer o a esa glucogenina, ¿cierto? Necesitamos esa glucosa 6-fosfato en forma de glucosa 1-fosfato. Ya tenemos aquí la primera enzima. Luego debemos ponerle el nucleótido para activar o desactivar la glucosa. Una vez está activado, se empieza a pegar y ya tenemos entonces lo que es la enzima ramificante. Es una enzima que tiene acción ramificante y desramificante, lo veremos más adelante, y de esa manera va formando entonces las uniones 1,4 y 1,6. Cuando vamos a hacer esa degradación, entonces esa enzima desramificante va a sacar las unidades que van a salir como glucosa 1-fosfato. Y por ejemplo esta fosfoglucomutasa, dependiendo de las necesidades del organismo, y mire que tiene una flecha bidireccional, lo puede convertir a glucosa 6-fosfato.
Bien, entonces fíjese que esa función del glucógeno, como ya lo hemos dicho, si bien está en, en mantener esa homeostasis, tenemos que pensar que también hay muchos otros metabolitos que van a estar implicados y muchas otras vías como la vía de las pentosas, ¿cierto? Como la disposición que tenemos de aminoácidos en convertirse en piruvato, el lactato, ¿cierto? Y eso lo tenemos que tener en cuenta para cuando vamos viendo las glucogenosis. Aquí es importante recordar que muchas de estas eh, patologías, de acuerdo a la enzima o a la ubicación, sea en la síntesis o en la degradación, va a estar de acuerdo a ese metabolito, a ese metabolismo central energético representado pues en el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Entonces la depresión a nivel de metabolitos del metabolismo energético va a ser un indicador para que se active, ¿cierto? Por ejemplo, la glucólisis y la gluconeogénesis y por tanto la actividad en la que participa el glucógeno. Bien, cuando nosotros vamos a ver el metabolismo o las glucogenosis, tenemos que tener en cuenta que pueden haber otros monosacáridos que pueden estar implicados y básicamente es por los metabolitos intermediarios que se producen. Tenemos así, por ejemplo, la fructusuria hepática o en las galactosemias. Recordemos que de acuerdo a los metabolitos que estén en mayor concentración, entonces vamos a tener vías alternas a las que se pueden, con las que se pueden ir esos metabolitos. De tal manera que cuando tenemos, por ejemplo, una cantidad importante de glucosa 6-fosfatos, se va a direccionar hacia la formación de glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, y esa fructosa 6-fosfato se puede convertir en fructosa que fácilmente se puede convertir en sorbitol. Entonces, por esa razón, algunos de los pacientes con glucogenosis tienen problemas con la visión porque se producen o se activan otros metabolismos como es esta vía del sorbitol o las rutas del poliol. El sorbitol o poliol es lo mismo. Entonces, cuando tenemos estos excesos, se va a producir ese sorbitol o poliol y como resultado tenemos esto tiene se va a acumular en el cristalino y entonces va a producir o fomentar la producción de cataratas y pues por lo tanto la pérdida de visión. Bien, también tenemos la galactosa. La galactosa, por un lado, tenemos que el transportador, el GLUT, puede transportar, el GLUT2 puede transportar también galactosa. Entonces, vamos a ver que en alguna gluconeosis, como por ejemplo la glucogenosis tipo 11, la restricción y el cuidado que tienen que tener estos pacientes no solamente es con la glucosa, sino con la galactosa y con los alimentos que sean ricos en galactosa. Oh, man, momento que creo que se me va a acabar. Si se apaga, recuerden que vuelvo a entrar. Bueno.
Bueno, señora Martínez, ¿está ahí? Hola, profe, sí. Bueno, esperemos que esté funcionando bien. Creo que no muy bien. Ah, sí. Bueno, que vaya a quedar bien en la grabación. Bueno, entonces continúo diciendo que entonces la galactosa, ¿cierto? Por un lado, está porque el transportador de galactosa, el Profe, glu- no está compartiendo pantalla. Ah, gracias, perdón. Muy bien. Entonces, estaba mencionando con respecto a la galactosa. La galactosa, entonces, por un lado tenemos que el transportador, por ejemplo, el GLUT2, tanto en los riñones como en el hígado, además de transportar glucosa, por ahí puede pasar la galactosa. Y de otro lado, como vimos en la producción de glucógeno, entonces se va a necesitar SUDP galactosa. Bien, aquí igualmente cuando tenemos un problema en algunas de las enzimas que tiene que ver con el glucógeno, tenemos que tener en cuenta para algunas de ellas el manejo de la galactosa, porque igualmente esa galactosa si se acumula va a ir entonces va a fomentar la producción de por ejemplo galactatiol y galactonato, y de otro lado va a activar o va a fomentar esa síntesis de glucógeno. Bien. También tenemos que tener en cuenta que hay una serie de glicoconjugados, es decir, las moléculas que van a tener glucosa o galactosa y que, como lo vamos a ver, por ejemplo, en enfermedades que tienen que ver con los lípidos o con moléculas complejas, que cuando se hace su metabolismo o su catabolismo, entonces pues va a salir glucosa y galactosa que tenemos que tener en cuenta para el manejo y tratamiento de estos pacientes. Aquí vemos, quiero ponerles esta gráfica que me encantó para que ustedes puedan comprender lo importante que hay que tener en los aspectos básicos de químicos y bioquímicos de estas enfermedades, porque pues una de las mayores fuentes de combustible está basado en carbohidratos, pero además vamos a tener que, por ejemplo, la carne magra va a tener galactosa, va a tener todas estas grasas que son complejas, lípidos, glicoconjugados, que van a tener glucosa y galactosa. Aquí vemos como el transportador entonces tiene, ¿cierto? Dependiendo el lugar, va a pasar, por ejemplo, en este tenemos que pasa glucosa y galactosa, y tenemos en algunos que son específicos para la fructuosa, ¿cierto? Fíjense que la parte luminal, por ejemplo, el GLUT5 pasa fructuosa, pero hacia la parte vasolateral, o sea, lo que va a ir eh, hacia sangre, entonces funciona es el GLUT2. Ese concepto que usted tiene aquí, que desafortunadamente cuando están a ustedes en su ejercicio clínico lo olvidan, es el que tienen que tener en cuenta para el manejo, o por lo menos muy asociado con la nutricionista para el manejo
de restricción dietaria de estos pacientes. También es importante el manejo hormonal, porque el control hormonal va a modular entonces todo el metabolismo, ¿cierto? Ya habíamos mencionado entonces el glucagón y la insulina, pero también tenemos muchos otros, como por ejemplo, muchos de estos pacientes que han sido tratados con, eh, hay que tratarlos con otras enzimas porque justamente por el daño que tengan, por ejemplo, sea el transportador, o sea, por la degradación, o sea, por la síntesis del glucógeno, ellos tienen baja talla, bajo peso, y entonces hay que hacerles otro manejo endocrinológico, como por ejemplo el manejo con la hormona de crecimiento. Entonces, fíjese que esto nos da una idea de que este tipo de enfermedades no pueden ser solo manejadas o por el pediatra o por el genetista o por el endocrinólogo, sino que tiene que ser, o el nutricionista, sino que tiene que ser en una sincronía multidisciplinaria, porque sobre todo algunos de estos se presentan desde los primeros años de vida y los chicos están en crecimiento y desarrollo. Entonces, cuando ya les hacen el diagnóstico, ya es muy tardío, ya hay poco que hacer, entonces por eso es muy importante que ustedes queden sensibilizados a esto. Fíjense que aquí les traigo este artículo que es del 2022, donde se habla los diferentes tipos de glucogenosis y cómo están involucrados ellos, cómo está involucrado el metabolismo, y ese metabolismo va a hacer que se presenten algunas manifestaciones clínicas que vamos a ver en general, como por ejemplo las acidosis, las acidosis lácticas que pueden provocar, porque dependiendo la ubicación encima donde estén vamos a obtener eso. Entonces eso va a dar unas acidosis, eso va a tener como consecuencia que hayan hipofosfatemias, que hayan problemas con el metabolismo de lípidos, como hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, etcétera. Bien, entonces aquí vemos, les dejo unas ayuditas sobre el metabolismo del glucógeno para que lo recuerden. Esto no se va a incluir dentro del parcial, el parcial va dirigido sobre todo a la parte del metabolismo, pero ahí se los dejo, ¿cierto? Para que ustedes repasen esto. Bien. Con respecto a esta parte del metabolismo, les quiero enfatizar porque tenemos entonces enzimas que tienen una doble acción, ¿cierto? Como es esta enzima, cuando decimos ramificante y desramificante, y quiero explicarles esto para que no vayan a tener confusión. Nosotros tenemos una enzima ramificante que es la que hace el 1,3,4, perdón, 1,4,1,6, ¿cierto? Que es la unión de crear estos enlaces 1,6, que es para hacer estas ramificaciones. Recordemos que estas que se vuelven en cadenas de glucosa principales están unidos por enlace 1,4. Las ramificaciones, entonces viene uno en 6. Recuerden la frase que dije cuando mostré la estructura, que constantemente esto se está ramificando y desramificando. Y eso se da gracias a la batería de enzimas que lo hace. Entonces, aquí viene y le pone una glucosa con un enlace 1,6, pero para seguir creciendo la cadena necesitamos hacerlo en enlaces 1,4. Pero además de eso, ¿cierto? Dentro de las mismas ramificaciones, ¿cierto? Se pueden hacer otras ramificaciones, como vemos el ejemplo acá, donde necesitamos que estas tres glucosas
pasen a otra cadena para poner en disposición una glucosa, ¿cierto? Y aquí nos queda una glucosa con enlace 1,6 de la cual se puede disponer, sea como glucosa o para pasar a otra parte de la estructura. Y ahí viene una enzima que se llama la enzima de ramificante, que tiene dos funciones, una función 1,1,4, ¿cierto? Que es la que va a pasar este enlace 1,4 a otro enlace 1,4. Por eso se llama oligo 1,4,1,4 glucotransferasa, ¿cierto? Porque va a transferir tres glucosas, ¿cierto? De una región a otra. Y tenemos otra que es la 1,6 glucosidasa, que es la que va a quitar esta glucosa que tiene este enlace 1,6. Bien. Esto pues tiene que ver entonces con la degradación de lo último que acabo de decir. Bueno, vamos a entrar ahora a ver entonces esos errores innatos del metabolismo del glucógeno. Y estoy hablando entonces de las glucogenosis. Son enfermedades huérfanas, son errores innatos del metabolismo porque se tienen cambios, mutaciones, variantes genéticas que se heredan de padres a hijos. Hoy traigo un caso muy interesante, vamos a ver si de pronto alcanza a entrar la pacientica a la madre cuidadora y el pacientico con glucogenosis para que nos comparta su experiencia, pero de todas maneras yo les voy a compartir este caso que les voy a compartir algo que va a ser muy formador para ustedes. Bueno, entonces primero vamos a hablar de las generalidades de todas las glucogenosis, las generalidades, y después vamos a empezar a coger unas una a una, no las vamos a ver exactamente todas, pues porque no alcanzamos, pero vamos a ver como las más representativas y los casos más particulares. Entonces, ya sabemos que las glucogenosis es ese grupo de enfermedades heterogéneas que tienen que ver con el depósito de glucógeno. Puede ser en la síntesis, o sea, en la producción de glucógeno, o en la degradación, o sea, la glucogenólisis. Ya vimos pues entonces que son enfermedades de errores innatos del metabolismo, pero además enfermedades huérfanas. También hay que decir que por los órganos en los que se hacen estos depósitos, estas enfermedades pues afectan sobre todo el hígado y el músculo, y dependiendo de la enfermedad pues hay unas que solo afectan el hígado, otras solo el músculo, otras el hígado y el músculo. Pero la importancia de esa homeostasis calórica representada en glucosa es tan importante y está tan manejada y direccionada por el glucógeno, por los depósitos de glucógeno, que una falta de diagnóstico a tiempo o de no hacer el diagnóstico o un mal manejo de la enfermedad puede llevar a ser tan devastadora que puede dañar otros órganos como el riñón, como el tener manifestaciones neurológicas, es decir, se convierte en una enfermedad sistémica. Básicamente todas o las manifestaciones clínicas se van a dar porque entonces como no tenemos esa disposición del glucógeno dependiendo de la enzima, algunas de ellas van a estar es decir, va a haber una hiperglicemia, un aumento de glucosa en sangre, pero dentro de la célula es como si no tuvieran sangre, es decir, hay como una hipoglicemia, pues no se dice así porque está dentro de la célula, pero está bajo los niveles de glucosa. O tenemos los eventos contrarios, donde va a haber una
disminución, es decir, una hipoglicemia, y dentro de la célula va a haber una hiperglicemia. Y esto es muy importante porque de acuerdo a esas concentraciones de glucosa, pues se va a dirigir todo el, el metabolismo. Y la implicación que tiene eso para usted como médico y doctor es que en su paciente usted de esta manera, y de hecho hasta el momento que la mayoría de estas enfermedades no tienen cura ni tienen un tratamiento específico, el único manejo que se hace es con mantener esa homeostasis calórica. Ya vimos entonces que, como les dije, los primeros síntomas entonces son hepáticos o musculares, ¿cierto? Estos son eh, eh, los dos grupos de manifestaciones. En los hepáticos vamos a tener sobre todo la parte de hepatomegalia y el abdomen distendido porque el hígado se crece de manera importante y vamos a tener problemas musculares, lo que va a hacer que el músculo no funcione adecuadamente al punto donde puede haber una hipotonía tan agresiva que puede implicar, puede comprometer la vida del paciente. Pero además de esto tenemos que todas las afecciones que esto va a tener va a provocar otros problemas sistémicos, por ejemplo, problemas renales o problemas cardíacos e incluso eh, problemas cerebrales. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo así que problemas cerebrales y por qué? Pues porque si tenemos una hipoglicemia, esa hipoglicemia, ¿cierto? Como no vamos a tener combustibles que permitan el funcionamiento del sistema nervioso, entonces va a haber una afección. Así tenemos que, por ejemplo, en la glucogenosis, en algunas de estas glucogenosis, como la tipo 2 como la tipo, en la 11 bueno, en algunas de ellas, los chicos pueden llegar a tener un retardo mental severo, a quedar completamente discapacitados en silla de ruedas, en fin. Bueno, entonces, cuando hablamos de las manifestaciones del hígado, están casi direccionadas a tres manifestaciones que son las que vamos a tener nosotros la posibilidad de fácilmente detectar en el paciente, y es la hepatomegalia, ¿cierto? Que es el aumento masivo del hígado, la regulación de la glicemia por esa afección, ¿cierto? Representada generalmente en hipoglicemia, aunque también puede haber hiperglicemia, ya les mencioné cómo, y el hipocrecimiento, ¿cierto? Porque eso hace que entonces los chicos no se puedan desarrollar adecuadamente por toda la implicación metabólica que esto tiene. A nivel muscular, entonces lo que se presenta es la debilidad muscular, ¿cierto? Lo que hace que ellos tengan una fatiga muscular, eh, que puede estar representadas en el hecho mismo de que tengan una hipotonía tan severa que no puedan ni siquiera tragar o no puedan respirar adecuadamente, y eso lo lleve, por ejemplo, a un desenlace en la muerte, como es en la enfermedad de Pompe, que vamos a ver, donde la mayoría mueren por enfermedad, infecciones nosocomiales, por esa inactividad del diafragma. Y los dolores musculares y contracturas, daños a nivel del músculo, que también pueden entonces hacer un daño masivo del músculo. Eso hace en que haya una mioglobinuria, y por lo tanto eso va a tener, la rhabdomiolisis produce eso, y como consecuencia puede incluso dañar el hígado. Quiero presentarles, aunque es muy anticuada, pero que vale la pena para que ustedes vayan viendo la diferencia, la clasificación de las glucogenosis. De hecho, incluso todavía
hay muchos artículos que utilizan esta clasificación. Cori, que son... Cori era un científico, una de ellas se va a llamar la glucogenosis tipo 3, es la enfermedad de Cori. Realmente él fue el que empezó a describir las glucogenosis. La primera fue la glucogenosis tipo 1. Inicialmente se empezó a decir 1, 2, 3, ¿cierto? Pero de acuerdo al desarrollo que se fue dando a nivel científico, entonces se fue encontrando algunos otros subclases, ¿cierto? Hoy en día tenemos, como vamos a ver, hasta la glucogenosis tipo 0. Aquí, por ejemplo, ni siquiera se incluye la glucogenosis tipo 11. Por un lado está eso. Fíjese que aquí todas ellas están relacionadas con enzimas, ¿cierto? Pero ya sabemos incluso que hay unas que están relacionadas es con transportadores de glucosa. Y aquí vemos entonces cómo la mayoría de ellas, o que es otra clasificación que hay desde el punto de vista clínico, sean las hepáticas y las musculares. Actualmente la que vamos a ver, aquí vamos viendo cómo en la evolución de las glucogenosis ya seguidamente de acuerdo a las personas que iban describiendo estas enfermedades. Entonces está la enfermedad de von Gir o la enfermedad de Pompe o la de Cori o la de Andersen o la Fanconi-Bickel, bueno, etcétera. Y luego ya eso transitó y esto es en lo que vamos hoy en día, ¿cierto? Si ustedes ven, miren en la cantidad de glucogenosis, ¿cierto? Realmente, incluso yo ya tengo un paciente con glucogenosis tipo 15, hay muy poquitos en el mundo. Eh, Desafortunadamente casi todos los pacientes son de muy baja adherencia, es decir, pues que lastimosamente se quedan su mundo de solitos sin quien los ayude con estas enfermedades. Pero entonces la dinámica que vamos a seguir en esta clase, basadas en esta que es la clasificación que aparece en el libro de Saduray, eh, vamos a ir entonces viendo como por grupitos. Entonces, aquí vale la pena decir que vamos a ver las glucogenosis cero, porque son de las últimas glucogenosis que se han ido encontrando, pues se han ido como caracterizando, ¿cierto? Y tenemos, por ejemplo, las que tienen que ver con transportador, y vamos a ver sobre todo pues las que yo más énfasis hago es en las glucogenosis que nosotros tenemos pacientes en Colombia, ¿cierto? ¿Por qué esa importancia? Porque seguramente ustedes de repente les van a tocar atender estos pacientes. Bueno, otra de las cosas que quiero resaltar de esta presentación, entonces tenemos lo que se llama tipo de glucogenosis, que está con nombres romanos, y dependiendo del grupo está, por ejemplo, la ABC. Por ejemplo, incluso en la 1 ya hay 4 tipos descritos, ¿cierto? Bueno, en la enfermedad de Pompe, por ejemplo, hay 2 tipos. Bueno, y así sucesivamente. Los genes en su gran mayoría han sido descritos, y algunos han sido asociados otros genes, ¿cierto? Para estas, como lo vamos a ver durante la presentación. Algunos de ellos tienen un epínomo que es simplemente, ya eso ha cambiado un poquitico, en Colombia todavía sigue siendo muy vigente, es decir, no te van a decir glucogenosis tipo 1A, sino que te dicen, no, este es un von Gir, o es un Pompe, o es un Cori, o un Andersen, un Fanconi Bickel. Eso va a depender mucho pues como del grupo de salud. Y lógicamente, si ustedes ven acá, los fenotipos siempre están orientados no, sino que hay unos que incluyen la parte
hepática, otro la parte muscular, pero que hoy en día esto se ha ido ampliando porque esas afecciones también afectan, por ejemplo, el sistema cardíaco o el sistema eh, eh, nervioso. Bueno, dentro de estas generalidades también quiero darle unas generalidades de cómo se hace el diagnóstico. Esto se hace basado en los protocolos que van sacando los países que pues de alguna manera tienen sus protocolos, rutas o algoritmos para el manejo de estas enfermedades. Este protocolo que les muestro aquí, todo eso está ahí en la plataforma, también lo tienen en internet, es promovido por el, la Asociación de Errores Congénitos del Metabolismo de España. Cada país, de acuerdo a la caracterización poblacional, tiene uno u otras rutas para este tipo de enfermedades. Rutas de manejo, diagnóstico, manejo y tratamiento. Bueno, entonces el diagnóstico de las glucogenosis, en la medida que les vaya haciendo la clase, voy a mencionar lo que hay a nivel global, que es lo que ustedes como nuevas generaciones de médicos deben procurar traer a este país, pero que hasta el momento nosotros no lo tenemos, ¿cierto? Pero ustedes son las nuevas generaciones que van a poder cambiar esto. Entonces, el diagnóstico, como lo hemos mencionado en otras enfermedades, va a estar atravesado por una serie de pruebas, desde pruebas sencillas, de fácil acceso, económicas, que pueden estar hasta en el nivel primario de atención según nuestra sistemática de salud, hasta exámenes que son complejos, difíciles, que en Colombia, que tenemos un atraso más o menos de unos 50 años en errores innatos del metabolismo, pues ni siquiera tenemos el acceso. Y que por lo tanto en Colombia casi todas están direccionadas hacia los estudios genéticos. Pero y con mayúscula, hay que tener mucho cuidado con eso porque pues todavía tenemos en la parte genética, creo que estamos en, en una forma incipiente, entramos en un determinismo genético donde si no se tiene la mutación y si no se dice que es patogénica, entonces no damos el diagnóstico, ¿cierto? Entonces, aquí por eso hoy traigo un ejemplo muy claro de esto, ¿cierto? Donde pueden ver ustedes cómo ese determinismo genético puede hacer que nosotros como clínicos no demos ese diagnóstico y eso puede implicar la calidad de vida del paciente. Bien, entonces básicamente está atravesado por todo esto. Aquí está la anamnesis, tenemos algunas pruebas de laboratorio, estas que casi que no las tenemos acá, cargas, pruebas de cargas, las partes de imaginología, las biopsias, el diagnóstico por actividad enzimática y el estudio genético. Entonces, empecemos por la historia clínica, la voy a dejar un poquito más en detalle cuando veamos uno de los casos. Voy a pasar directamente a la parte de la investigación del laboratorio, porque ojo, por favor, queridos estudiantes, miren, todos estos exámenes de laboratorio nos pueden ayudar a sospechar, a creer que estemos frente a una glucogenosis. Todas estas son pruebas supremamente económicas, como por ejemplo la glicemia, el ácido láctico, las pruebas de función hepática o perfil hepático. ¿Cuáles son esas? Transaminasas, no se les olvide siempre incluir las tres, GOT, GPT y GGT, fosfatasa alcalina, ácido úrico, la albúmina, estoy hablando del perfil hepático,
no sé cuál se me quedó. Fosfatasa alcalina, transaminasas, bilirrubinas. Bien. La CPK o CK, la creatin fosfatoquinasa, importantísimo porque es claramente solamente con esta que se aumenta en muchas de estas glucogenosis, pueden ser un indicador de glucogenosis. El colesterol y el triglicérido se convierten en un biomarcador no solamente para la sospecha y el diagnóstico, sino para el manejo de la enfermedad, para las indicaciones terapéuticas que se hagan. Los hemograma que incluyen coagulación y plaquetas. ¿Por qué esto? Porque recuerden que por ejemplo, toda la parte de la coagulación va a estar centrada en el hígado. Entonces, la afección de las pruebas de coagulación nos puede estar hablando de, sobre todo para el manejo de las glucogenosis hepáticas. Y los cuerpos cetónicos pueden ser el día a día. Afortunadamente, al día de hoy, tenemos así como hay glucómetro para determinar la glucosa, también ya nosotros podemos conseguir equipos en un muy módicas, muy fácil, 150, 170.000 pesos, vale un aparatico como el glucómetro que el mismo paciente se puede medir tanto la glucosa como los cuerpos cetónicos. Y eso nos va a ir dando una información de cómo está no solamente nuestro paciente, sino que el paciente mismo maneje su enfermedad. Las pruebas de carga, voy a hablar de ellas, pero son muy difíciles, porque aquí tenemos cargas de glucosa, ¿cierto? Entonces podríamos decir que nos pueden ayudar mucho, pero también hay cargas de glucógeno. Y otra cosa es que esas cargas de glucosa, cuando se está sospechando de glucogenosis, hay que articularlas con el ácido úrico, el ácido láctico o el lactato, ¿cierto? Y ese que si ya tenemos un aumento de glicemia, o sea, una hiperglicemia con una eh, eh, hipolactatemia, entonces puedo decir que estoy frente a una glucogenosis tipo 1, solo con eso. Ahora, recordemos que esos diagnósticos, cuando usted está frente al estado crítico, a la crisis aguda del paciente, usted en esos momentos no tiene que hacer la caracterización definitiva de la enfermedad, pero sí saber más o menos frente a cuál puede estar, porque un manejo, por ejemplo, cuando baja la glicemia en algunas de ellas, si usted le da glucosa, lo que puede hacer es matar el paciente. Entonces hay que tener cuidadito con eso. Fíjese, por ejemplo, si tenemos aumento hiperglicemia, además aumento de lactato, hiperlactatemia, entonces podemos estar ante glucogenosis tipo 3 o tipo 4. Y ya, y ahí es donde viene, cuando viene entonces el test de glucógeno o las cargas de glucógeno, ahí es donde nos pelamos un poquito nosotros Colombia. Bien. Luego siguen las biopsias hepáticas, otra de las problemáticas para Colombia. Nosotros no tenemos esto. Aquí tenemos una especialista en Medellín muy importante, que es la doctora Dionis Vallejo. Yo la recomiendo mucho. Ella se entrenó en Italia para esto. Pero ¿cuál es el problema de la biopsia hepática? Cuando la biopsia hepática es para medir la actividad enzimática, no tiene tanto problema, porque realmente pues se podría hacer, aunque les cuento que nosotros tampoco tenemos biopsia hepática, se hace en Colombia biopsia hepática para la medición de la actividad enzimática, pero esta que está aquí en esta diapositiva es sobre todo cuando se presenta o se encuentra, sea por estudios histológicos o sea por algunos estudios ultraestructurales y de cuantificación de glucógeno.
Entonces, primero que todo, no tenemos la tecnología, pero además el problema con el glucógeno es que el glucógeno se degrada muy fácilmente a temperatura ambiente. Entonces, se necesitan unas escalas de frío desde el momento en que está en la biopsia. Les cuento porque yo traté de buscar cómo hacerlo aquí en Medellín y fue imposible, porque ahí tendría que estar implicado toda la cadena, desde el anestesiólogo, el que hace la biopsia, el que la recibe, hasta llevarla al laboratorio, porque simplemente en ese trayecto se puede perder el glucógeno, porque a través de esa biopsia hepática entonces usted puede mirar entonces si hay aumento de glucógeno o la esteatosis se puede mirar, pero tenemos por ejemplo con esteatosis y cirrosis cantidad de enfermedades que están relacionadas con eso y mucho más pues con histoquímica porque es para encontrar ese glucógeno. Bien, vamos entonces a empezar a ver por grupito de enfermedades. En estos momentos vamos a empezar con las glucogenosis tipo 0. A medida que vamos adelantando la presentación, el rectángulo rojo va a ir bajando para ver por grupitos de enfermedades. Lógicamente que en algunas de ellas no están todas como veremos. Entonces vamos a ver lo que son las glucogenosis tipo 0. Las glucogenosis tipo 0 tenemos básicamente lo que se llama la A, 0A y 0B. Van a ser dos tipos de glucogenosis. Lógicamente va a estar afectada por dos genes diferentes, ya que vamos a tener que es una glucógeno sintasa, una de expresión hepática y una de expresión muscular. Pero además de eso, las manifestaciones clínicas va a ser entonces, van a ser muy diferentes, pues sí, muy diferentes y que nos pueden ayudar en el diagnóstico porque claramente en la una vamos a encontrar la hipoglicemia cetósica, o sea que vamos a tener presencia de cuerpos cetónicos y en el otro la afección muscular va a incluir afecciones cardíacas. Entonces en la glucogenosis tipo 0 es deficiencia de el glucógeno, de la glucógeno sintasa. Esa glucógeno sintasa, la tipo 0, entonces, miren, vamos a ver en la medida en que vamos viendo por grupo de enfermedades, vamos a ver que hay como un grupo de manifestaciones clínicas que van a ser muy, es decir, que nos van a ayudar a agrupar y a ir descartando unas u otras. Pero por lo tanto es imposible por las manifestaciones clínicas usted poder decir, no puede decir qué tipo de glucógeno exactamente es. Pero ¿por qué es importante que yo esté diciendo eso? Porque cuando usted está bajo la crisis aguda severa, como hecho de que tenga o una hiperglicemia o una hipoglicemia, ¿cierto? Usted tiene que darle el manejo inmediato, sostener el paciente, como lo vimos en diagnóstico, es decir, llevarlo a su homeostasis metabólica para que no vaya a tener mayores afecciones y desenlace y ya sí en el transcurso de que el paciente esté estable ya usted puede empezar la búsqueda de caracterizar el diagnóstico. Entonces, en esta glucogenosis, y vamos a ver que en otras no es el caso, ¿cuándo se van a presentar las manifestaciones? Cuando el paciente o el individuo está en un ayuno, ¿cierto? O cuando por diferentes situaciones, ¿cierto? Va a ser postprandial, es decir, después desde que consuma el alimento. Entonces, cuando consume el alimento va a ser una hiperglicemia, que se llama hiperglicemia o hiperglucemia, como lo quieran, depende de donde lo lean,
donde va a haber un aumento eh, de esa glucosa y va a presentar glucosuria, o sea, presencia de glucosa en orina. Y cuando están en ese ayuno que es sintomático, entonces presentan esos picos de hipoglicemia cetósica, o sea, con producción de cuerpos cetónicos. Esta enfermedad se da sobre todo después, sobre todo en los primeros años de vida, en especial cuando se hace el destete o el cambio de alimentación, sobre todo porque en los primeros meses pues los niños cada que tienen hambre o algo llora y la mamá le da su alimento, entonces ahí el niño no está sufriendo un ayuno. Entonces, por esta razón, no es tan fácil en los primeros días de ver las manifestaciones clínicas. Pero cuando ya hacen la transición de el destete o de la leche al alimento, es que se puede manifestar la enfermedad. Estos niños cuando los miran son completamente normales. Entonces miren qué tan complejo es hacerlo. Muchos de estos niños incluso pueden pasar desapercibido y pueden encuadrarlos en otro tipo de patologías, pero cuando ellos empiezan ya a hacer un crecimiento deficiente, tienen baja estatura, tienen osteopenia, de pronto entonces pueden sospecharlo, como les digo aquí en Colombia, como se va directamente hacia el estudio molecular, pues hoy en día estamos encontrando mucho más pacientes. Estos pacientes no desarrollan hepatomegalia, lo que lo hace pues como, pues afortunadamente, pero lo hace un poquito más complejo. Entonces, esta es una enfermedad que es autosómica recesiva, es decir, que necesitamos alelo del padre, alelo de la madre, para que se pueda presentar la enfermedad. Eh, Básicamente el gen es el gen YS2, ¿cierto? Que es la que va a, se va a expresar a nivel de la enzima que es hepática, ¿cierto? Pero es muy importante recordar que la homología de la enzima es parecida a la del GYS1, que es la muscular. La mutación más frecuente, y esto lo tenemos que tener en cuenta nosotros como americanos, como suramericanos, la mutación más frecuente es un cambio de arginina en la posición 246 por un codón de parada, ¿cierto? Que está con mayor frecuencia en la población italiana. Entonces, como recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial nosotros tuvimos una serie de poblaciones migrantes de estos países, entonces es muy posible que nosotros podamos tener entre nosotros esto. De todas maneras, por el cuadro clínico y por las manifestaciones es muy difícil, casi que por clínica se hace el diagnóstico. Generalmente, y como les voy a mostrar más adelante, se hacen unos paneles que incluyen todas estas variantes genéticas que tienen que ver con glucogenosis y ahí es donde se detecta en nuestro país. Bueno, uno de los, o sea, a nivel de la fisiopatología de esta enfermedad es que el hecho de que la glucógeno sintasa hepática esté deficiente nos va a llevar a que haya muy poca producción o que los niveles de glucógeno estén muy bajitos, sobre todo in situ, es decir, en el hígado. Hay muy pocos depósitos de hígado. Por esa razón, cuando el paciente ayuna, es que se manifiesta la enfermedad, porque no tiene cómo proveer la suficiente glucosa que saca eh, de esos
de los hepatocitos, ¿cierto? Y tenemos la liberación de la glucosa, de esa glucosa hepática, ¿cierto? O sea, la que les estoy mencionando que están en los depósitos, pues lógicamente va a estar limitada. Otra de los rasgos, y que lo vamos a ver en estas glucogenosis, es que nosotros tenemos un ayuno que es el normal, que vimos todos los días, que es el ayuno nocturno. Muchos de estos pacientes entonces también tienen, empiezan a hacer sus manifestaciones en el ayuno nocturno y parte del tratamiento está basado en eso. También las afecciones a nivel hepático, ¿cierto? Va a hacer que se empiecen a presentar, por ejemplo, infecciones eh, recurrentes bacterianas, ¿cierto? Que básicamente se va a dar, sobre todo respiratorias, porque esa cetosis que sufren, esa hipoglicemia sumada a esa cetosis, va a tener como resultado pues mayor infecciones. Recordemos entonces que esa disminución del ácido, perdón, de la glucosa, esa hipoglicemia, ¿cierto? Que va a haber eh, dentro de la enzima, a pesar de que haya una hiperglicemia, puede llevar a que haya una producción de ácido láctico, o sea, una hiperlactatemia. Eh, entonces, pues ese es otro biomarcador que tenemos que tener en cuenta, como ya lo vimos, para hacer el diagnóstico. A largo plazo ellos pueden entonces, todos los que son de hepáticas, ¿cierto? Van a tener problemas de hiperlipidemia, ¿cierto? Y problemas en las enzimas hepáticas, en específico las transaminasas, que se convierten en un biomarcador para manejo importante. Recordemos que si esa función hepática está muy descompensada, eso puede llevar a una pancreatitis. Bien. El diagnóstico, pues entonces, como les digo, por clínica y por biomarcadores es muy difícil y generalmente el diagnóstico se hace por genética. Bien. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, y aquí nos adentramos en el tratamiento de estas enfermedades, de este grupo de enfermedades que son las glucogenosis, podríamos casi que señalar con rojo esto, ¿cierto? Que es prevenir la hipoglicemia en ayunas, ¿cierto? Pero además de eso tenemos que decir que dependiendo la enzima es la manera como lo vamos a manejar. Sea en no permitir que haya el ayuno temprano, uno, los ayunos tardíos como el del sueño, y dos, que se consuman combustibles que sean de complejos, de cadenas complejas de carbohidratos para que mantengan esa homeostasis calórica. Bueno, como consecuencia de esa hipoglicemia, entonces vamos a tener la hipercetosis, aumento de cuerpos cetónicos, y la hiperlactatemia, aumento de ácido láctico. Entonces, estas dos también, ustedes saben, acuérdense que los cuerpos cetónicos van a provocar acidosis, y lo mismo el ácido láctico. Entonces, también tenemos que manejarlo. No existe un medicamento y por lo tanto el manejo de esta enfermedad es manejo dietario. Y ese manejo dietario es con una restricción de monosacáridos, ¿cierto? Es decir, de carbohidratos simples, en especial la glucosa, pero también pueden ser los otros, porque esos rápidamente van a entrar a la célula.
Por eso es tan importante los carbohidratos complejos, o sea, los que son largas cadenas. Entonces, por un lado está la regularidad para evitar el ayuno. Por otro lado, como de todas maneras los niños están en crecimiento y desarrollo, en, entonces tenemos que mantener esa homeostasis calórica y por esa razón tenemos que darle el total de proteínas, de calorías representado sobre todo en proteínas. Porque como tenemos una afección hepática, ya habíamos visto que ellos desarrollan hiperlipidemias. Entonces no podemos compensar eso con grasas. Por eso hay que hacer un monitoreo muy importante de estas patologías. Cada vez que vamos avanzando, voy a ir disminuyendo en las explicaciones porque casi todos entonces ellos traen hipoglucemia, hipercetosis, hiperlactatemia, ¿cierto? Entonces, para no repetir lo mismo, ¿vale? Pero entonces, en estas primeras voy detallando cada una de esas cosas. Entonces, esa proteína va a estimular esa gluconeogénesis, ¿sí? Y los carbohidratos complejos. ¿Y cuáles son los carbohidratos complejos? Por ejemplo, lo que hay en el pan, en el arroz, una de los aportes más importantes, pues desde mi punto de vista, que ha sido la fécula de maíz o la harina de maíz, ¿cierto? Que lo que hace es que va a proporcionar esas grandes cadenas de glucosa y eso va a permitir que haya una liberación lenta de glucosa y por lo tanto va a evitar a que nuestro paciente entre en hipoglicemia. Entonces básicamente esa fécula o maicena cruda, ojo con eso porque maicena pues casi que es comercial. De hecho aquí hubo una investigadora ya, una de esas profes ya difunta, que pesar. Eh, esa maicena hay que verificar que realmente sea fécula de maíz cruda, porque muchas veces a estas maicenas o estas harinas les mezclan, por ejemplo, polvo de pescado, de hueso de pescado, y entonces no cumple la función que hace la fécula de maíz. Por eso es muy importante tener cuidado con eso. Y en este caso de estas hipoglicemias, porque vamos a ver unas que incluso necesitan darse durante el día, ponerse una sonda nasogástrica nocturna, entonces para colocar eso. Entonces esa fécula de maíz, en el caso de este tipo de glucogenosis, se va a dar antes de acostarse, ¿cierto? Que eso es lo que va a permitir que durante toda la noche no vaya a ser hipoglicemia y que no haga esa hipoglicemia que todos tenemos al amanecer, ¿cierto? Entonces, también es muy importante que no solamente las infecciones recurrentes que ellos les da, sino los recambios metabólicos. Esta frase también la vamos a repetir mucho en las clases. Esos recambios metabólicos se pueden dar por una infección, por un trauma, por el crecimiento y desarrollo. Entonces, esto nos va a ayudar. Pero además de eso, hay que tener en cuenta que hay que tener restricciones de esos carbohidratos simples y que no solamente dependiendo de la glucogenosis, algunos van a ser cierto muy severos donde no se va a poder tener incluso ni siquiera carne magra porque puede tener fuente de esos de esas moléculas, de esos glicoconjugados o moléculas complejas que van a ser sustrato para que exacerben las manifestaciones clínicas. Y el tratamiento también entonces, todo lo anterior está orientado a evitar el ayuno. Bueno, el de el pronóstico de vida es bueno si se hace a tiempo, adecuadamente. Incluso el paciente puede tener un crecimiento totalmente normal. Se puede presentar algún tipo de problemas hepáticos
y esos problemas hepáticos puede ser como que empiecen a hacer un hígado grasoso, entonces ahí hay que empezar a hacer un manejo terapéutico para que no se vuelva en un hígado fibroso, cirrótico, etcétera. Y la parte de la hipoglicemia, que generalmente en los niños, como los padres están pues casi que al pendiente de los niños y eso, mientras se haga el manejo, pues es muy fácil. Pero cuando estos niños, sobre todo cuando ya van creciendo, a veces es complicado, y mientras se adhieren a aceptar y a estar educados sobre su educación, ¿cierto? Una vez ya tienen esa adherencia, podemos decir que la hipoglicemia es menos frecuente en los niños mayores y en los adultos. Vamos a pasar a las glucogenosis tipo 1. Bueno, recuerden, ya llevamos 1 hora y 20 de la clase, entonces hacemos un descansito de 10 minutos, si les parece. Voy a nos escogerá nuestra, bueno, aquí, ay, bueno, vamos a parar.